Pueden empezar con la explicación, por favor. Buenas tardes, licenciada, compañeros. En esta oportunidad vamos a desglosar el capítulo 4, que tiene por título Reconocimiento de ilícitos tributarios, procedimientos, procesos y programas. Bueno, los objetivos del tema son poder identificar ilícitos tributarios y su efecto en los estados financieros, conocer el procedimiento y el proceso de una fiscalización tributaria para de esta manera poder elaborar programas de trabajo. Ya para entrar en contexto con el tema, es importante reconocer que en nuestro diario vivir y en nuestro entorno es evidente la existencia de los ilícitos tributarios en distintos lugares y áreas, ya sean establecimientos comerciales, ferias, espectáculos públicos, que de alguna manera alguno de nosotros ha adquirido un servicio o ha hecho la compra de algún bien y no nos han emitido las facturas correspondientes. Y también el ingreso de mercadería ilegal, que eso es evidente en las fronteras bolivianas. De tal manera que la ley 2492 nos dice que es importante identificar los ilícitos tributarios para poder aplicar correctamente la normativa tributaria, confrontar con el tratamiento contable, capacitar al personal, identificar las causas y los efectos tanto en los estados financieros como también el impacto en la organización, y generar el valor agregado, debatir el impacto que tiene para la economía boliviana también es importante. Al respecto del Código Tributario, en su aplicación de los artículos 66, 92 al 105, el 126, 127 y 128, nos dice que otorga a la Administración Tributaria amplias facultades de control, verificación, fiscalización, investigación y determinación de la obligación tributaria, pero también la emisión de resoluciones determinativas, administrativas y sancionatorias. Es decir, que por mandato de la ley existen sanciones ante los actos cometidos en su mayoría por personas naturales y jurídicas. Reconocimiento de ilícitos tributarios y su efecto en los estados financieros. Esto es muy importante. La detección de los ilícitos tributarios dependen de factores como ser el exitoso resultado de fiscalizaciones y auditorías, la denuncia de particulares y ex empleados o la competencia, el intercambio de información con otras administradoras tributarias, el análisis de ratios financieros para la medición y el comportamiento tributario como fuentes de información, el seguimiento de la correcta clasificación de partidas arancelarias, el cruce de información con agentes de información, como es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Administración de Fondos y Pensiones, entre otros, que señala el artículo 71 de la Ley 2492. Los sistemas informáticos, los trabajos de inteligencia fiscal, los antecedentes obtenidos en los proyectos y en los departamentos de fiscalización, y la observación a estados financieros prestados por los contribuyentes, ya que estos pueden tener datos distintos tanto para entidades privadas como públicas. Bueno, a continuación voy a dar paso a mi compañera. Continuando, ahora hablaremos de un enfoque tributario sobre los recursos de alzada y recursos jerárquicos. ¿Qué es un recurso de alzada? Un recurso de alzada es un recurso que tiene el contribuyente o sujeto pasivo para impugnar un acto definitivo de la administración tributaria. Ahora, ¿qué entendemos sobre recursos jerárquicos? Los recursos jerárquicos es la impugnación que se presenta en contra de la resolución que resuelve el recurso de alzada dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. Conociendo estas definiciones, en capítulos posteriores vamos a ver impugnación de los contribuyentes contra algún acto administrativo emitido por la Administración Tributaria. ¿Qué es la AIT? La AIT es la Autoridad de Impugnación Tributaria, que fue creada por el título 3 de la Ley 2492 del Código Tributario Boliviano. Todo esto como parte del Poder Ejecutivo bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La AIT tiene como objeto conocer y resolver los recursos de alzada y jerárquico, lo que acabamos de explicar, que se interpongan
por controversias entre el contribuyente y la administración tributaria, como los datos definitivos del Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional de Bolivia y Gobierno Autónomos Municipales. En la página web www.ait.gov.bo se puede observar los siguientes puntos. Podemos ver la aplicación del ordenamiento jurídico tributario, las normas de contabilidad relacionadas a los sujetos pasivos, ilícitos tributarios, efecto de los estados financieros y deficiencia del control interno. Al comprobarse el ilícito tributario del sujeto pasivo, todo esto va a repercutir en los ajustes contables, reformulación de partidas presupuestarias, responsabilidad por la función pública, pago por otros servicios profesionales, cancelación total de deudas tributarias, plan de pagos, impugnar hasta agotar la vía administrativa, recurrir a otras instancias de apelación y cursos de capacitación. Bueno, ¿cómo la administración tributaria detecta ilícitos tributarios? Todo esto se realiza mediante la ley y la norma. El ordenamiento jurídico tributario específico aplicable al procedimiento de fiscalización es la Ley 2492, el Decreto Supremo número 27310 y sus modificaciones, como veremos a continuación. Pero antes que nada, debemos saber qué es un ilícito tributario. Según el Código Tributario número 2492, en su artículo 148, definición y clasificación, un ilícito tributario es la acción u omisión que viola las normas tributarias materiales o formales. Estos ilícitos tributarios se dividen en dos, en contravenciones y delitos. Según la ley número 2492, en su artículo 104 del procedimiento de fiscalización, tiene 6 pasos para este procedimiento de fiscalización. En este paso 1, inicia con una orden de fiscalización, todo esto emitida por la autoridad competente de la administración tributaria, estableciéndose su alcance, su tributo y sus periodos a ser fiscalizados. Y todo esto identificando al sujeto pasivo, así como la identificación de él o los funcionarios actuantes. ¿Qué nos dice el punto 2 del procedimiento de fiscalización? Nos dice que los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su actuación como fiscalizadores, nos dice que harán constar esos hechos de forma circunstancial en acto. ¿Qué es esto? Esto es un documento que tiene la finalidad de que quede constancia de los mismos para efectos legales con firma de los involucrados. ¿Qué nos dice el punto 3? Nos dice que la administración tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la presentación de declaraciones, ampliación de declaraciones y subsanación de defectos advertidos. Por tal efecto, estas declaraciones serán de efecto válido expresamente para la fiscalización actuante de ese momento. ¿Qué nos dice el punto 4? Nos dice que a la conclusión de la fiscalización se emitirá la vista de cargo correspondiente. ¿Qué es la vista de cargo correspondiente? Según la ley número 2492, en su artículo 96, vista de cargo o acta de intervención, nos dice que la vista de cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones que fundamenten la resolución determinativa procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable. ¿Qué nos dice el punto 5 sobre el procedimiento de fiscalización? Nos indica que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la vista de cargo no podrán transcurrir más de 12 meses. Pero si esto lo amerita, con previa autorización, tendría 6 meses más la administración tributaria para emitir la vista de cargo. ¿Qué nos indica el punto 6? Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de vista de cargo. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el Decreto Supremo 27310, el Reglamento del Código Tributario Boliviano. El artículo 31 nos habla sobre los requisitos para el inicio de los procedimientos de determinación total o parcial. Quiere decir que las determinaciones totales y parciales se iniciarán con la notificación al sujeto pasivo o a terceros responsables con una orden de fiscalización.
que estará suscrita por la autoridad competente determinada por la Administración Tributaria. Esta orden de fiscalización debe tener como mínimo la siguiente información. El número de orden de fiscalización. Este número de orden es efectuado por un sistema que sirve para saber cuándo fue emitida la orden, lugar o fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, objetos y alcances de fiscalización, nombre de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria. Bueno, esto nos dice que quiénes son los encargados de realizar la orden de fiscalización y la firma de la autoridad competente. Generalmente quien firma esta orden de fiscalización es el gerente distrital. Bueno, toda esta información toda esta información está controlada por la Administración Tributaria. Artículo 49. Facultades de fiscalización. Dentro del alcance del artículo 100 de la Ley 2492 podrá practicar las medidas necesarias para determinar el tipo, clase, especie, naturaleza, pureza, cantidad, calidad, medida, origen, procedencia, valor, costo de producción, manipulación, transformación, transporte y comercialización de las mercaderías. Esto quiere decir que un funcionario de la aduana y un impuesto tiene todas las facultades de conocer y revisar la información cuando se lo requiera. Realizar inspección e inventarios de mercaderías en establecimientos vinculados con el comercio exterior, para lo cual el operador de comercio exterior deberá prestar el apoyo logístico correspondiente, estiva, distribución adecuada de mercadería en las unidades de carga, desestiva, manipulación consistente en el movimiento de mercaderías, descargas y otros. Realizar en coordinación con las autoridades aduaneras del país interesado investigaciones fuera del territorio nacional con el objeto de obtener elementos de juicio para prevenir, investigar, comprobar o reprimir delitos y contravenciones aduaneras. Para eso podemos recurrir a los convenios internacionales. Las labores de fiscalización se realizarán con la presentación del orden de fiscalización suscrita por la autoridad aduanera competente y previa identificación de los funcionarios aduaneros en cualquier lugar, edificio o establecimiento de las personas naturales o jurídicas. En caso de resistencia, la aduana nacional recabará orden de allanamiento y requisa de la autoridad competente y podrá recurrir al auxilio de la fuerza pública. Bueno, continuando con la presentación, ahora vamos a definir qué es fiscalizar. Es la revisión, control y o verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Esto de acuerdo a lo establecido por la normativa tributaria vigente en el país. Fiscalizar implica también realizar operativos de control formativo y de control coercitivo. De control formativo, para informar a los contribuyentes sobre sus deberes formales, y de control coercitivo, para verificar la veracidad de la información declarada por los mismos, aplicando la sanción que corresponda si esta información que se ha declarado es falsa. ¿Quién realiza la fiscalización? Lo realiza la Administración Tributaria, que está a cargo del Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional de Bolivia y los gobiernos autónomos. También, ¿qué es una fiscalización? Es un procedimiento iniciado por la Administración Tributaria o terceros. Esto en virtud de su función como fiscalizadora. Dentro de este procedimiento se ejercen atribuciones específicas de fiscalización. Está orientado a obtener elementos necesarios para verificar que un acto administrativo esté debidamente fundado para determinar que los procedimientos sean correctos. ¿Qué documentos sustentan el procedimiento de fiscalización en el Servicio de Impuestos Nacionales? Pues bueno, para cada caso en particular, estos procedimientos están respaldados con los siguientes documentos. El orden de verificación o fiscalización, que nombra específicamente a los funcionarios públicos que realizan el trabajo. Esto es asignado generalmente mediante un memorándum. También están los detalles de diferencias. En algunos casos, la solicitud de documentos, acta de recepción de documentos,
notificación, programa de verificación de auditoría, emisión de actas, registros contables, estados financieros, libros de compras y ventas, papeles de trabajo, correspondencia, controles cruzados, evidencias sobre la localización de ilícitos tributarios. También está la identificación del método para determinar la base imponible. También está el cálculo de la deuda tributaria, incumplimientos a deberes formales, etc. También podemos ver el informe de verificación, la vista de cargo, resolución determinativa, informe de inteligencia fiscal, informes de otros profesionales especializados. Estos pueden ser químicos, ingenieros, arquitectos y, por último, los otros actuados administrativos. Los documentos que conforman los expedientes de la fiscalización de la Aduana Nacional de Bolivia, que está establecida en la resolución determinativa 01-008011 del 22 de diciembre del 2011, entre ellas están la carpeta de pruebas, que contiene el orden de fiscalización, la notificación de inicio de fiscalización, informes ampliatorios si corresponden, órdenes de fiscalización ampliatorias también si corresponden, notificación de orden de fiscalización ampliatoria de la misma forma si corresponden. También vemos el acta de infracción, actas de diligencia, notificación de actas de diligencia, los descargos presentados, documentos que respaldan las observaciones, informe técnico y anexo. Están también las vistas de cargo o actas de intervención, los memoriales de reconocimiento de la deuda tributaria, esto por parte del operador. De la misma forma, sus boletas de pago bancarias. Resolución determinativa, esto sí corresponde. Y la comunicación internas y cartas de remisión a las instalaciones correspondientes. Continuando con la presentación, tenemos la carpeta de otros documentos que forma parte de los expedientes de fiscalización y en ella se encuentran el análisis de riesgo de fiscalización, la fotocopia del memorándum de designación como autoridad administrativa, el programa de trabajo, los antecedentes del operador fiscalizado como el NIT, escritura de constitución, estructura societaria, entre otros. La información financiera, otra información no financiera, las declaraciones únicas de importación no observadas, los reportes e informes solicitados a diferentes instancias de la Aduana Nacional de Bolivia, junto con las comunicaciones internas, los reportes e informes solicitados a diferentes instancias externas, junto con las cartas, la correspondencia emitida y recibida en orden cronológico, y por último, las hojas de ruta. Proceso de una fiscalización mediante un flujograma explicativo. Cuando se realiza una auditoría tributaria fiscal, se procede de la siguiente manera. Da inicio con una orden de verificación o una orden de fiscalización, con el objetivo de analizar las actividades económicas del sujeto pasivo, que es el contribuyente, solicitando así una serie de documentos, para lo cual la administración tributaria debe notificar. Y mientras no se notifique, no se da inicio al proceso. Cuando se logra notificar, se da cumplimiento al artículo 83 del Código Tributario Boliviano, que indica las formas de notificación. Y estas son personalmente, por cédula de identidad, por edicto, por correspondencia, correo, tácitamente, masiva y en secretaría. Cumpliéndose este artículo, se procede a hacer un análisis de gabinete mediante sistemas informáticos. Y una vez realizada la notificación, el contribuyente puede solicitar la ampliación de plazo y la administración tributaria debe responder. Si el contribuyente no presenta la documentación, incurre en un ilícito tributario de tipo contravención por no presentar la documentación solicitada. Si el contribuyente presenta, procede con el programa de verificación y revisión correspondiente, aplicando procedimientos y técnicas de auditoría para la elaboración de papeles de trabajo.
Una vez concluida la revisión, tendremos los resultados de fiscalización y un informe determinando si existen ilícitos tributarios como cero. La omisión de pago, para lo cual se establecerá una base imponible de acuerdo a la conducta del contribuyente. Y realizando un cálculo conforme al artículo 47 del Código Tributario Boliviano, se identificará si existe reducción de sanciones. Y si se incurre en contravenciones tributarias, existen normas reglamentarias para la sanción, como ser resoluciones normativas de directorio publicadas en la página de Impuestos Nacionales. También se puede dar el caso de que no exista la deuda tributaria y se emita la resolución determinativa. Bien, ahora se procede con la entrevista como norma reglamentaria para ordenar al contribuyente que pague la deuda. En caso de hacer efectivo el pago, lo realizará con una boleta a través del banco, el cual será verificado en el sistema y finalizará con los actuados de conclusión. En caso de no pagar, se emite una vista de cargo a 30 días plazo. Y en caso de que el contribuyente realice el pago total hasta el día 10 después de notificado, tendrá 0% de sanción por arrepentimiento eficaz y se emitirá un informe de conclusión y una resolución determinativa. De no realizar esta acción, se procede a hacer un análisis de los descargos presentados. Si los descargos son mayores que la vista de cargo, se rectifican las observaciones o puede que no se modifique la deuda tributaria. Finalmente tenemos la emisión y notificación de la resolución determinativa, donde el contribuyente tiene derecho a presentar un recurso de alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria que dará el veredicto final de una revocación total o parcial o anulatoria. En estos casos se devuelven los antecedentes a la administración tributaria. Pero si es confirmatoria, el contribuyente tiene la obligación de pagar la deuda. Ahora veremos los tipos de fiscalizaciones iniciados por impuestos nacionales. Tenemos 4 tipos de fiscalizaciones: parcial, total, verificación interna y externa. Parcial, como su nombre lo indica, simplemente se fiscaliza uno o más impuestos de uno o más periodos fiscales del sujeto pasivo. Total, cuando se fiscaliza la totalidad de los impuestos alcanzados por el sujeto pasivo. Las fiscalizaciones se inician con una notificación de orden de fiscalización, que es el documento que da inicio al proceso. Una vez que se notifica, se otorga un plazo de 15 días para la presentación de sus descargos. Este plazo puede ser ampliado por otros 15 días previa solicitud escrita del contribuyente. En lo referente a la verificación, se diferencia que va a un control más puntual de hechos. Interna, que tiene un alcance específico de una revisión puntual de uno o más impuestos o gestiones. Verificación externa, cuando el Servicio de Impuestos Nacionales fiscaliza uno o más impuestos o gestiones sobre los que se tiene una o más observaciones. Tanto en la verificación interna como en la externa inician con la orden de verificación, pero en la verificación interna, una vez presentada la orden, se otorga un plazo de 5 días para la presentación de descargos, prorrogables por un plazo similar o previa solicitud. Y en la verificación externa, se otorga un plazo de 10 días para la presentación de descargos, prorrogables a 5 días previa solicitud. Continuando con el tema, tenemos la orden de fiscalización y verificación, que son los procedimientos de determinación indicados bajo las modalidades, que se iniciarán con la notificación de la orden de fiscalización o verificación, por lo que el documento contendrá los elementos como ser el número de orden de fiscalización, como podemos verlo en el anexo 4, el lugar y fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, el objeto u objetos de alcance de fiscalización, el nombre de los funcionarios actuantes en la administración tributaria y la firma de las autoridades competentes. Para verlo con más detalle podemos ver la resolución normativa del directorio número 10-0032-16,
que es el procedimiento de determinación y de devolución impositiva por la Administración Tributaria. En el capítulo 2, documento emitido durante la determinación por la Administración Tributaria. También podemos revisar el reglamento del Código Tributario Boliviano en el Decreto Supremo 27310, en el capítulo 2 de las disposiciones relativas del Servicio de Impuestos Nacionales y a los gobiernos municipales. También podemos observar que en el anexo 5 contienen los mismos datos, quizá algunos menos. Para continuar, también tenemos la solicitud de documentos que nos dice previamente debemos obtener los datos de las actividades económicas del sujeto pasivo, así como los impuestos por lo que estarían alcanzados los deberes formales y las exenciones. La información que se plasma en el padrón del contribuyente. ¿Qué es el padrón del contribuyente? Es un registro obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas, empresas bolivianas, unipersonales y sucesiones indivisas, nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país, que realicen actividades gravadas y que resulten de sujetos pasivos en alguno de los impuestos establecidos en la Ley 843. También podemos ver las solicitudes de documentos que deben tener relación con el alcance de la orden, como en el caso del crédito fiscal IVA, donde se solicitarán las facturas originales vinculadas a las actividades, el registro contable, los medios fehacientes de pago, las declaraciones juradas del formulario 200, los libros de compras y los estados financieros. Esto con el objetivo de obtener evidencias sobre las conductas tributarias del contribuyente que se diseñarán en los procedimientos, como ser las facturas que cumplan con las normativas tributarias establecidas para su validez, el correcto registro contable y su actualización, el cumplimiento y presentación de los libros de compras y las declaraciones juradas, y por último el cruce de información con los principales compradores y sus proveedores. También tenemos el alcance y debido proceso, que nos dice que es el orden de verificación y o fiscalización, y este es muy importante para comprender en los impuestos sujetos a la revisión y en el periodo, que indicarán hasta dónde pueden llegar las revisiones fiscales. En base a estos se podrían generar otras órdenes fiscales que ya habíamos mencionado anteriormente cuál es su procedimiento. A continuación, mi compañera. Bueno, continuamos con la sección 3 de la Ley 2492, que nos habla de las formas y medios de notificación. De acuerdo al artículo 83, los medios de notificación son 8. El primero, por medios electrónicos, es aquella donde el sujeto pasivo o tercer responsable podría exponerse a una limitación de sus derechos constitucionales de defensa y del debido proceso. En el caso de que se practique la notificación por correo electrónico y comiencen a computarse los plazos a partir del día siguiente hábil, aquel en que tenga lugar la notificación del acto correrá hasta el final de la última hora del día de su vencimiento, de acuerdo como marca el artículo 4, plazos y términos de la Ley 2492. La segunda notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento, que debe ser puesto en su conocimiento, haciendo constar por escrito la notificación por el funcionario encargado, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. En caso de que el interesado o su representante legal rechace la notificación, se hará constar este hecho con intervención de testigos debidamente identificado y se tendrá la notificación efectuada por los efectos legales. El tercer tipo de notificación es por cédula. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la administración dejará un aviso de visita a cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en la vivienda, o en caso de no estar en el domicilio, será fijada en la puerta con intervención de un testigo o en su defecto de un vecino. Luego será buscado nuevamente a hora determinada del siguiente día hábil.
El cuarto tipo de notificación es por edictos. Cuando no sea posible practicar la notificación por cédula o personal, por desconocer el domicilio del interesado o intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, en este código no hubiera podido ser realizada, se practicará la notificación por edicto, publicada en 2 oportunidades con un intervalo de por lo menos 3 días entre la primera y la segunda publicación en un órgano de prensa de circulación nacional. En este caso se considerará como fecha de notificación la correspondiente a la publicación del último edicto. El quinto tipo de notificación es por correspondencia postal certificada, efectuada y otros sistemas de comunicación. En las notificaciones practicadas en esta forma, los plazos empezarán a correr desde el día de su recepción, tratándose del día hábil administrativo. De lo contrario, se tendrá por practicada la notificación a efectos de cómputo, a primera hora del día hábil administrativo siguiente. Para estos casos, en lo que no proceda la notificación por personal, será válida la notificación practicada por correspondencia postal, certificada, efectuada mediante correo, ya sea público o privado. La notificación táctica. La notificación táctica, en consecuencia, será aquella que se produce sin necesidad de un acto formal de comunicación. Se tiene por practicada la notificación táctica cuando el interesado, a través de cualquier gestión o petición, efectúa cualquier acto o hecho que demuestre el conocimiento del acto administrativo. En este caso se considerará como corten el fecha de video, por notificación. Corten el video, ¿ya? Sí, a ver, he escuchado su exposición de grupo número 2, sí. Está muy bien, pero no es excelente su trabajo. Está muy bien, pero ya, bien, se han preparado. Sí, los tengo que felicitar, ¿ya? Pero, a ver, quiero hacerles algunas observaciones que tienen que corregir también inmediatamente, ¿ya? Han tenido algunos pequeños errores, ¿ya? En realidad tienen una diapositiva que dice estados financieros prestados, ¿no es cierto? No, no son prestados, jóvenes, son presentados, ¿ya? Ahí se han equivocado, es error de dedo, ¿ya? ¿Por qué digo presentados? Porque generalmente el contribuyente, ¿saben qué hacía? Presentaba estados financieros con diferentes importes de acuerdo a su conveniencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que le conviene al contribuyente? Presentar estados financieros con altos grados de liquidez y utilidad. ¿A quién? A las instituciones financieras. ¿Para qué? Para que les presten dinero. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Eso. Presentaba sus estados financieros a la administración tributaria, por ejemplo, impuestos con pérdida. ¿Para qué? Para no pagar impuestos. Por ejemplo, el IUE. Presentaba otro estado financiero a la alcaldía, que hoy en día se llaman gobiernos autónomos municipales. ¿Para qué? Para no pagar, ¿no es cierto? Si es que en el caso de que tenga inmuebles o vehículos. ¿Ya? Entonces, ahí sí, tienen un pequeño error. ¿Ya? Después dicen que la notificación en una primera parte, antes de entrar a esta, dicen por carnet de identidad, pero jóvenes, no hay esa notificación por carnet de identidad, es por cédula. Ahí se han equivocado, ya por cédula. Tercero, falta un ejemplo por lo menos de una notificación por edicto que pueden encontrar en el periódico, jóvenes. Por eso les he dicho, ¿cuál es su aporte? No es una copia, no es un control C, control V. ¿Cuál es su aporte? Yo no estoy viendo ningún aporte en ese trabajo. Seguimos en la primera parte, les pregunto, y ya estamos en la segunda. ¿Qué es el aporte investigativo? Licenciada, seguíamos en la primera parte. Ya. Entonces estoy corrigiendo la primera parte, ¿ya? Ahora, ese ejemplo que yo les estoy pidiendo, jóvenes, no de dicto, por ejemplo, lo que sale en un medio de comunicación que puede ser un periódico. ¿Por qué nos interesa? Aunque ustedes no lo crean, ¿no? Ahí
ahí se encuentran, y van a ver ustedes en el periódico, en el internet, nombres de grandes personalidades. No solamente ejecutivos, también hay docentes, hay firmas de auditoría, hay empresas públicas y estratégicas, ¿no? O sea, se notifica a jóvenes por edicto, pero también no confundan, ¿no? Edicto en la forma jurídica o penal, ¿no es cierto? Y edicto en la forma tributaria. Eso no confundan, tiene que ser tributaria, ¿ya? Ahora, han mencionado ustedes el análisis del IVA, ¿no es cierto? La vinculación económica. Les voy a dar una práctica a todos, ¿ya? Para que puedan analizar lo más importante del IVA. Y para eso les voy a anticipar ya, todos van a conseguir una factura, pero no quiero una factura de recarga de telecomunicaciones, porque es la más sencilla, no nos ayuda a analizar, ¿ya? Quiero que consigan todos una factura o un documento equivalente. ¿Qué es un documento equivalente? Por ejemplo, la DUI, ahora se llama DIM. ¿Ya, jóvenes? Entonces ya les estoy dando de anticipado una tarea. Yo voy a publicar el taller porque sus compañeros acaban de exponer cuáles son los requisitos para revisar el crédito fiscal, por ejemplo. Y hay una norma muy importante que ustedes tienen que aplicarla. ¿De acuerdo? Está bien. Está bien, licenciada. Ya. Ahora quiero saber cuál es su aporte de investigación. Ya, licenciada, le voy a mostrar el informe. Ya. Ahora, otra cosa, antes de que nos retiremos, también tienen algunos errores ortográficos. Por ejemplo, Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Servicio, o sea, no es un servicio cualquiera, es el nombre de una institución. Por lo tanto, siempre tiene que ir con la mayúscula al inicio de la palabra, ¿ya? Entonces, estos detalles tienen que corregir en las diapositivas porque también tienen que volver a grabar el video conforme a lo que yo voy a revisar, ¿ya? Entonces, la jefa de grupo, ¿quién es? Ya, licenciada. Ya, señorita Magila, usted se va a reunir con sus compañeras y compañeros, lo va a corregir las diapositivas. Están muy bien, solo que tiene algunos detalles en errores ortográficos y como lo que les había dicho, ¿no ve? Me lo envía y yo lo voy a revisar. Una vez que yo lo revise, como al otro grupo, le voy a devolver y en función a eso pueden hacer la grabación, ¿ya? Licenciada, ¿y le envío el informe más? ¿O ahorita se lo vamos a presentar? El informe sí, preséntamelo por favor a grandes rasgos, voy a ver el título, ¿ya? Lo que sí me hubiera gustado, saben, que hagan era dar énfasis en estos ilícitos tributarios, pero con efecto en los estados financieros. Por ejemplo, el caso de INVA que he publicado y he compartido con ustedes. ¿Qué es lo que me interesa como auditor? Saber qué es un ilícito, porque es parte de mi cultura tributaria, ¿no? Identificar cuándo es contravención y cuándo es delito. Yo puedo decir, usted me puede decir, yo le voy a dar un ejemplo de omisión de pago, ¿no es cierto? Me presenta una declaración jurada donde hay un pago en defecto, ¿no es cierto? O sea, se pagó menos, o hay una falta de pago. Eso se llama omisión de pago, ¿no? Entonces, ¿qué estoy afectando, no? ¿Qué estados financieros? ¿Qué registro contable? Desde ahí partimos, ¿no? Si obviamente no estoy pagando mis impuestos, estoy afectando mis estados financieros. ¿Ya? Eso también quisiera que me muestre, ¿ya? Porque finalmente vamos a terminar haciendo eso, jóvenes. Cuando lleguemos al activo, al pasivo, al patrimonio, a los gastos y a los ingresos, vamos a ver cómo estos registros contables, cómo esta conducta tributaria ha afectado mis estados financieros. Y por esa razón, estos balances son falsos e incompletos, ¿ya? A ver, ¿cuál es el tema de investigación, el aporte, señorita Magila? Un momento, licenciada. Mi compañera le va a presentar. Deme un momento, por favor. Ya. Buenas tardes, licenciada. Perdón, ¿se ve? No sé si estoy compartiendo. Sí, se ve perfectamente. Hay un juego de Free Fire. No, licenciada. Yo estoy acostumbrada porque tengo dos hijitos. Ahora sí, licenciada. Este es el informe de aportes de mi grupo, donde estamos demarcando
los ilícitos tributarios, profundizando un poco más, acá podemos ver que un ilícito es ilegal y va contrario a la ley, como ya mencionaron igual mis compañeros en la exposición. Podemos ver también que los ilícitos tributarios se dividen en contravenciones y delitos tributarios. Las contravenciones tributarias pueden ser por omisión de inscripción en registros tributarios, no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, por omisión de pago, contrabando, incumplimiento de otros deberes formales y establecidas en otras leyes. Acá vemos las sanciones a contravenciones que son multa, clausura, pérdida de concesiones o beneficios tributarios, prohibición de contratar con el Estado, comiso de manera definitiva de mercadería, suspensión temporal de actividades. A continuación vemos los delitos tributarios que nos marcan que es una actitud dudosa, que el manejo de hechos tributarios es toda violación de normas legales impositivas sancionada con penas, entre las cuales podemos ver la defraudación tributaria, defraudación aduanera, instigación pública a no pagar, violación de precintos y otros controles tributarios, el contrabando y otros delitos tipificados en otras leyes. A continuación vamos a hablar de la defraudación tributaria. La defraudación tributaria se da por acción o omisión, que no se pague la factura tributaria, que no se efectúe la... Alto, por favor. Alto, ¿ya? Ya, a ver, Sí, primero, hago una observación seria al trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque esto ya está escrito, jóvenes. Ya está en el Código Tributario. ¿No es cierto? Aquí no hay un aporte investigativo, jóvenes. No hay. Y es más, están confundiendo estos conceptos que veo debajo de la imagen, ¿ya? ¿Qué van a hacer para ese trabajo, jóvenes? Por ejemplo, cada día escuchamos noticias sobre el contrabando. Yo les envío al grupo de WhatsApp. Les digo, señores, aquí está. Pueden sacar estadísticas, fotografías, artículos, noticias, imágenes, videos. Jóvenes, su tema es muy bonito. Sobre la omisión de pago de las empresas, por ejemplo, ¿cuántas veces ha sido clausurado la cooperativa Casey Limitada? O sea, tienen un sinfín de documentos para ustedes demostrar a sus compañeros su aporte de investigación. Pero lo que están haciendo es una copia del Código Tributario y eso no es investigación. ¿Ya, jóvenes? Entonces, por favor, tienen que hacerlo mejor ese trabajo de investigación. ¿Ya? No, la defraudación tributaria no es eso. Hay un error. Esto han sacado del Internet, ¿ya? No recurran al Internet. La mejor fuente es el Código Tributario, ¿de acuerdo? Está bien, licenciada. Una consulta. ¿Le tendría que enviar a su número de WhatsApp o directamente a Classroom corregido? No hay problema, señorita. Mejor a Classroom porque le cuento que mi celular ya está lleno. Ya cada rato me avisa que ya ni un archivo más me va a recibir. Ya, mejor a Classroom, señorita, pero me avisa a mi número para que yo pueda revisar. Lo voy a revisar, pero primero reúnanse para corregir, ¿ya? Una vez corregido muy bien. Y bueno, ¿no? También sería que lo corrijan esto del aporte de investigación. Y en función a eso lo vamos a ver, ¿ya? Pero como les digo, no saquen del Internet, jóvenes. La defraudación tributaria es otra cosa, ¿ya? Licenciada, igual la parte práctica, ¿verdad? Se la envió. Ah, ¿tiene la parte práctica? ¿Cuál es? Hemos resacado un ejercicio de su libro de usted, o quiere que lo hagamos otro, que sea... ¿Cuál han sacado? No recuerdo. ¿Cuál es la emisión de pago? A ver, un minuto, le voy a presentar. Igual lo grabamos o quiere que se lo envíe nomás, porque creo que ya no hay tiempo. ¿Pero de qué era? A ver, hágame recuerdo. A mi edad y algunas cosas me olvido. Algunas cosas me olvido. ¿Qué es? ¿De qué han hecho? A ver, el enfoque tributario. Licenciada, en el libro estaban unos casos, bueno, del procedimiento que se realiza a una empresa de telecomunicaciones. Ah, ya. Ah, ya. ¿Qué se revisa? ¿Qué se va a revisar? Ah, bonito, sí. No hay problema. Está bien. Ustedes van a hacer lo mismo, pero con su factura que van a conseguir, ¿ya? Ya tiene licenciada. Ya. Listo. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el día miércoles con el grupo número 5.
Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta Gracias. luego, señorita. Que le vaya Hasta bien. luego. Hasta luego.